A los 25 años, cuando muchos creen que un futbolista ya lo tiene todo bajo control, Ferran Torres decidió romper el silencio. No lo hizo en una rueda de prensa ni con un comunicado oficial. Lo hizo dejando señales, gestos, miradas y palabras que dentro del vestuario resonaron como una bomba. Porque detrás del talento, de los goles y de la camiseta del FC Barcelona y de la selección española, existe una historia mucho más incómoda. Una historia marcada por presiones internas, expectativas desmedidas y relaciones que jamás fueron tan limpias como parecían desde fuera. Pero, ¿qué ocurrió realmente en el camino de Ferran Torres? ¿Por qué su nombre empezó a generar tensión dentro de equipos donde, en teoría, reinaba la unidad? Y sobre todo, ¿quiénes fueron las figuras que más influyeron, para bien y para mal, en su carrera? Ahora la historia se vuelve más oscura, y con ella llega su lista. 5 nombres, 5 episodios que explican por qué la gloria siempre trae sombras. Número 5. Pep Guardiola. Cuando Ferran Torres llegó al Manchester City en 2020, muchos lo vieron como un movimiento perfecto. Joven, veloz, técnico, formado en el Valencia y elegido personalmente por Pep Guardiola. Desde fuera parecía una historia de confianza absoluta. Pero dentro del vestuario, la realidad fue mucho más fría y calculada. Guardiola no era un entrenador cualquiera, era una figura que moldeaba carreras y también las rompía. Para Ferran, Pep representaba una oportunidad única, pero también una presión silenciosa constante. Entrenamientos exigentes, correcciones públicas, cambios tácticos inesperados. Cada partido era un examen, cada error, una marca que no se borraba fácilmente. Insiders del club recuerdan que Guardiola veía en Ferran un jugador útil, pero nunca indispensable. A veces titular, a veces desaparecido del once sin explicación clara. En ciertos encuentros importantes, Ferran se quedaba en el banquillo mientras otros ocupaban su lugar. No había gritos, no había escándalos visibles, solo decisiones que hablaban por sí solas. El punto de inflexión llegó cuando Ferran empezó a ser utilizado como falso 9, una posición que no sentía como propia. Guardiola confiaba en el sistema, no en las comodidades del jugador. Según personas cercanas al entorno de Ferran, esa etapa generó una fractura silenciosa, no por rebeldía sino por desgaste mental. Ferran sentía que debía adaptarse siempre, pero que rara vez era comprendido. En privado, Guardiola mantenía distancia. No era un conflicto abierto, pero tampoco una relación cercana. Ferran aprendió rápido que con Pep, el talento no garantizaba estabilidad. Solo la perfección constante aseguraba minutos. Y eso, para un futbolista joven, puede ser devastador. La consecuencia fue clara. Ferran comenzó a mirar hacia otro lado. Su salida al FC Barcelona no fue solo un cambio de club, sino una huida emocional. Guardiola nunca habló mal de él. Ferran nunca lo criticó públicamente, pero entre ambos quedó algo roto. La sensación de que, bajo la brillantez táctica, faltó humanidad. Ese fue el primer nombre, y solo el comienzo. Número 4. Xavi Hernández. Cuando Ferran Torres llegó al FC Barcelona, muchos pensaron que por fin había encontrado el lugar ideal. Un club que apostaba por su talento, un entrenador que hablaba el mismo idioma futbolístico y una afición que necesitaba nuevas caras para volver a creer. Pero la relación con Xavi Hernández pronto dejó de ser tan clara como parecía. Xavi veía en Ferran un perfil interesante: movilidad, presión alta, capacidad para atacar espacios. Sin embargo, nunca fue su jugador de plena confianza. En algunos partidos clave, Ferran aparecía como titular. En otros, desaparecía sin explicación. El mensaje era ambiguo, y esa ambigüedad, dentro de un vestuario como el del Barça, pesa más que una crítica directa. Insiders del club recuerdan que Xavi exigía a Ferran algo más que goles. Le pedía inteligencia posicional absoluta, sacrificio defensivo constante y una lectura del juego casi académica. Cada error era corregido de inmediato, cada partido discreto, analizado al detalle. Para Ferran, que venía de un entorno ya cargado de presión, aquello se convirtió en una losa mental. El problema no fue un gran escándalo, sino una sucesión de pequeños golpes. Cambios en el minuto 60. Suplencias en partidos importantes. Declaraciones públicas donde Xavi hablaba de confianza, mientras las decisiones en el campo contaban otra historia. Ferran sentía que debía demostrar su valía cada semana, como si nunca fuera suficiente.
Testigos del vestuario hablan de momentos de frustración visibles, miradas al banquillo, gestos de impotencia, no por falta de profesionalidad, sino por la sensación de estar siempre bajo examen. Xavi, por su parte, mantenía distancia. Nunca hubo un enfrentamiento directo, pero tampoco una conversación que aclarara el rol real de Ferran en el proyecto. Las consecuencias fueron evidentes. Ferran empezó a jugar con ansiedad, forzando acciones, buscando el gol como una necesidad, no como una consecuencia natural del juego. Y cuando el rendimiento bajó, la presión aumentó aún más. Un círculo difícil de romper. Con Xavi, Ferran aprendió una lección dura. En el Barcelona, el apellido pesa, la idea pesa y la paciencia es limitada. No hubo ruptura pública, no hubo palabras duras, pero sí una relación marcada por la duda constante. Dos nombres, dos heridas silenciosas. Y lo peor, aún está por venir. Número 3. Luis Enrique. Para Ferran Torres, Luis Enrique no fue solo un seleccionador, fue el hombre que le abrió la puerta de la selección española. Y al mismo tiempo, quien lo colocó bajo una lupa implacable. Cuando Luis Enrique apostó por Ferran, lo hizo con convicción pública. Pero esa confianza tenía un precio muy alto. Desde el primer momento, Ferran pasó de ser una promesa a una obligación. Convocado una y otra vez, incluso en momentos en los que su rendimiento en clubes generaba dudas, Ferran se convirtió en un símbolo del proyecto de Luis Enrique. Y eso, dentro del vestuario y fuera de él, generó tensiones inevitables. Insiders cercanos a la selección recuerdan que Ferran sentía una presión distinta cuando vestía de rojo. No era solo jugar bien, era justificar cada convocatoria. Cada fallo, cada ocasión perdida, se convertía en munición para la crítica. Y Luis Enrique, lejos de protegerlo siempre, optaba por un discurso duro, directo, casi desafiante hacia la prensa, que terminaba rebotando en el propio jugador. El punto más delicado llegó en los grandes torneos. Ferran jugaba, marcaba, pero también fallaba. Y esos fallos pesaban el doble. Testigos del entorno aseguran que en privado, Ferran sentía que no podía permitirse un mal partido. No había margen para desaparecer. No había espacio para respirar. Luis Enrique exigía intensidad máxima, compromiso total y una fortaleza mental inquebrantable. Pero Ferran, aún joven, empezaba a mostrar señales de desgaste. No por falta de carácter, sino por acumulación de presión. Cada llamada del seleccionador era una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo. Nunca hubo una pelea abierta, nunca una frase polémica, pero sí una relación compleja, casi contradictoria. Luis Enrique confiaba en Ferran, pero esa confianza lo empujaba constantemente al límite. Y cuando los resultados no acompañaban, el silencio se volvía incómodo. La consecuencia fue interna. Ferran empezó a cuestionarse, no su talento, sino su capacidad para sostener tanta responsabilidad tan pronto. Con Luis Enrique aprendió que a veces el respaldo público puede ser una carga más pesada que la crítica. 3 nombres, 3 formas distintas de presión, y aún quedan 2. Número 2. Ansu Fati. Durante un tiempo, Ferran Torres y Ansu Fati fueron presentados como el futuro del FC Barcelona. 2 jóvenes, 2 perfiles ofensivos, 2 historias que parecían destinadas a crecer juntas. Pero dentro del vestuario, esa convivencia pronto se transformó en una competencia silenciosa que dejó huellas profundas. Ansu no era un jugador cualquiera, era el elegido, el heredero simbólico, el nombre que cargaba con expectativas descomunales desde muy joven. Cada regreso suyo tras una lesión era tratado como un acontecimiento, cada destello amplificado. Y para Ferran, esa comparación constante se convirtió en una sombra incómoda. Insiders del club recuerdan que, aunque nunca hubo un enfrentamiento directo, la tensión era palpable. Cuando Ansu estaba disponible, Ferran sentía que su espacio se reducía automáticamente. Las posiciones se solapaban, los minutos se repartían, y la sensación de estar compitiendo no solo contra rivales, sino contra una narrativa, empezaba a desgastarlo. En entrenamientos, la rivalidad era profesional, pero fría. No había complicidad, no había una conexión natural. Ambos sabían que el club no podía apostar plenamente por los dos al mismo tiempo. Y esa realidad, nunca dicha en voz alta, flotaba en el ambiente como un secreto incómodo. Testigos cercanos al vestuario aseguran que Ferran percibía un trato distinto. No necesariamente injusto, pero sí desigual en términos de paciencia. Mientras Ansu recibía tiempo, comprensión y esperanza, Ferran debía rendir de inmediato. Cada fallo se analizaba,
Cada partido discreto se traducía en suplencia. El momento más delicado llegó cuando ambos atravesaban problemas físicos y de confianza. En lugar de apoyo mutuo, el entorno mediático los enfrentó aún más. Comparaciones constantes, titulares crueles y un silencio institucional que no ayudó a calmar las aguas. La consecuencia fue emocional. Ferran comenzó a sentirse aislado, no rechazado, pero sí reemplazable. En un club donde la historia pesa tanto como el presente, competir contra un símbolo puede ser una batalla perdida desde el inicio. Con Ansu Fati, Ferran aprendió que no todas las rivalidades se juegan en el campo. Algunas se libran en la percepción, en las decisiones internas y en aquello que nunca se dice, pero se siente todos los días. Solo queda un nombre, y es el más incómodo de todos. Número 1. La prensa española. Para Ferran Torres, el nombre más difícil de aceptar no fue el de un entrenador ni el de un compañero. Fue algo mucho más poderoso, más constante y más implacable. La prensa española, un rival invisible pero omnipresente. Y según su entorno, el que más daño le hizo. Desde su llegada al FC Barcelona, Ferran fue colocado bajo un microscopio permanente. Cada partido era un juicio. Cada ocasión fallada, una sentencia. No importaban los desmarques, el trabajo sin balón o la disciplina táctica. Si no había gol, había crítica. Y si había gol, la exigencia subía aún más. Insiders cercanos al jugador recuerdan que Ferran leía todo. Titulares, columnas, redes sociales, comparaciones constantes con otros atacantes, análisis despiadados, etiquetas rápidas, irregular, fichaje caro, decepcionante. La narrativa se instaló rápido y fue difícil de desmontar. El punto más doloroso llegó cuando los errores se convirtieron en memes y los silencios en sospechas. Testigos del entorno aseguran que Ferran empezó a jugar con miedo al fallo, no por falta de confianza en su talento, sino por temor al castigo mediático posterior. Un miedo que no se ve en las estadísticas, pero que se siente en cada decisión tomada en el campo. La prensa no gritaba en el vestuario, no lo sustituía en el minuto 60, pero estaba ahí siempre. En los móviles, en los televisores, en las conversaciones. Y Ferran sentía que nunca tenía derecho a desaparecer, a bajar el nivel, a aprender. En Barcelona fallar no es humano, es imperdonable. Las consecuencias fueron profundas. Momentos de bloqueo mental, ansiedad visible, una presión que no provenía del entrenador ni de los compañeros, sino del relato construido alrededor de su nombre. Ferran no peleaba solo contra rivales, peleaba contra una imagen. Con el tiempo entendió una verdad amarga. En el fútbol moderno, la prensa puede elevarte o hundirte sin tocarte. Y para Ferran Torres, ese fue el enfrentamiento más desigual de todos. 5 nombres, 5 heridas, pero la historia aún no termina. Lo que pocos saben es que, en el momento más crítico de su etapa en el Barcelona, Ferran Torres estuvo mucho más cerca de rendirse de lo que jamás admitió en público. Insiders del club revelaron que, tras una serie de partidos marcados por errores decisivos, Ferran llegó a pedir conversaciones privadas fuera del entorno habitual del vestuario. No para hablar de tácticas, no para pedir minutos, sino para entender si aún tenía un lugar real en el proyecto. Hoy, Ferran Torres sigue siendo un hombre que divide opiniones. Para algunos, un talento que aún no ha explotado del todo. Para otros, un futbolista marcado por expectativas excesivas. Pero detrás de los números y los debates queda una realidad más humana, la de un jugador que tuvo que crecer bajo una presión constante, sin margen para equivocarse. Las sombras que acompañaron su camino no desaparecieron de la noche a la mañana. Dejaron cicatrices, cambiaron su forma de jugar, de hablar y de exponerse. Ferran ya no busca agradar, busca sobrevivir en un entorno donde el juicio es inmediato y la memoria corta. Su historia no es la de un escándalo explosivo, sino la de una erosión lenta. Una sucesión de pequeñas decisiones, silencios incómodos y expectativas imposibles que moldearon su carácter. Y quizás también su madurez. Porque el fútbol no solo premia al más talentoso, premia al que resiste, al que aprende a convivir con la crítica sin dejarse consumir por ella. Ferran Torres sigue caminando entre la gloria y la sombra, sabiendo que en este juego, el aplauso y la condena suelen separarse por apenas 90 minutos. Y eso lo cambia todo. Según testigos, hubo una frase que lo cambió todo. No salió de la boca de un entrenador ni de un compañero, sino de alguien del entorno profesional que le dijo: "Aquí no te van a esperar". Esa frase breve y brutal golpeó más fuerte que cualquier crítica pública. El giro inesperado llegó después.
En lugar de romperse, Ferran decidió aislarse. Menos entrevistas, menos redes sociales, más trabajo silencioso. Un cambio interno que no apareció en titulares, pero que marcó un antes y un después. Mientras muchos lo daban por perdido, Ferran empezó a reconstruirse lejos del ruido. Sin promesas, sin discursos grandilocuentes, solo con una idea clara: demostrar primero para sí mismo, no para los demás. Ese fue el verdadero quiebre. Y también el verdadero comienzo.